Nosotros llegamos en la clase anterior a la parte de modelo definitivo, tanto en prótesis parcial como total, con el tema del correspondiente encajonado y protección de bordes para la completa, y bueno, y las características que tiene que tener el modelo definitivo en prótesis parcial removible. A partir de acá, nosotros tenemos que empezar un procedimiento clínico que tiene que ver básicamente con el montaje en articulador. Dicho de otra manera, tenemos que reproducir la manera en la cual queremos armar la prótesis del paciente, ya sea la prótesis completa y parcial, las prótesis parciales, o si son ambas completas. Cada uno sabe el caso clínico que tiene. Independientemente de eso, del caso clínico que cada uno tenga, es importante que tengamos algunas cosas en claro como para saber. El montaje en articulador para prótesis parciales de ambos maxilares, o sea, estamos hablando de clase 1, 2, 3 o 4, siempre se hace en oclusión habitual. ¿Sí? Buscamos volver a hacer el montaje en la posición en la cual el paciente cierra la boca y en el cual el paciente tiene su contacto o su dimensión o su posición de cierre habitual. Siempre hacemos el montaje en esa posición y devolvemos las piezas dentarias a través del dispositivo protético en esa posición de cierre. Ahora bien, nos puede tocar el caso que no sea una prótesis parcial o que aún siendo una prótesis parcial el paciente no tenga un registro de mordida habitual. Esto ocurre en justamente los casos en los cuales no tenemos dientes que nos mantengan esta posición. Por ejemplo, si arriba tenemos una clase 4 y abajo tenemos una clase 1, el paciente no va a tener una posición de cierre habitual porque cuando cierra, los dientes anteroinferiores van a ocupar el espacio desdentado de los dientes anterosuperiores, con lo cual ahí tenemos otra situación con respecto al montaje. Y lo mismo si vamos a hacer dos prótesis completas. Entonces, teniendo en cuenta todas estas situaciones que se pueden presentar en la clínica, yo voy a hablar un poco hoy de, a mi entender, el montaje más complejo, que es el montaje en prótesis total, porque es el montaje que hacemos en relación céntrica. ¿Sí? Entonces, tengan presente eso, prótesis completa o prótesis total removible, se hace el montaje en relación céntrica y prótesis parciales se hace el montaje en oclusión habitual. Eso es como para tener una idea de lo que estamos por charlar hoy. Bueno, yo creo que algunos ya están haciendo esto en la clínica, de lo que están cursando este año, ya lo hicieron. ¿Qué necesitamos nosotros para hacer un montaje en una prótesis completa o una prótesis total? Necesitamos un backplate o placa de registro superior y un backplate o placa de registro inferior. ¿Sí? La confección de las mismas se hacen con backplate y rodetes de Godiva con las medidas estandarizadas, ¿sí? O también se puede hacer con backplate y rodetes de cera con las medidas estandarizadas. Como requisito, lo que se le solicita al backplate es que sea estable al momento de tomar el registro en boca, o sea, que tenga una posición, el backplate colocado, ¿sí? Que no se mueva o que se mueva lo menos posible. De todas maneras, también nos valemos en esta instancia, si es que el backplate, porque a veces queda un poco pesado, tiende a caerse, le ponemos un poquito de adhesivo de prótesis en la parte interna y con eso logramos la estabilidad que necesitamos para poder hacer el procedimiento clínico, digamos, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué medidas tiene el backplate o la placa? ¿Sí? Esto es importante porque ustedes mandan a hacer al laboratorio y la verdad es que nadie controla si esto que les voy a decir yo ahora se cumple. Sería interesante que ustedes sepan que el backplate mide. Si lo miran en el sector, esperen que vamos a buscar el puntero. Ahí estoy.
¿sí? En el sector anterior, ¿sí? Va a medir 2 centímetros tomando como límite, ¿sí? El borde del bus plate, ¿sí? Y el límite incisal de la cera. 2 centímetros mide acá, ¿sí? Y acá mide en el sector posterior 1,5, 1,5 centímetros, ¿sí? Y como ustedes pueden ver, ese decrecimiento o depreciación se hace de manera continua y oblicua, ¿sí? Acá mide 1,5 y acá el bus plate mide 0,8 y acá el bus plate mide 1 centímetro, lo que sería puntualmente la cera, ¿sí? Del rodete. Visto de arriba, para que tengan una idea, en el sector anterior mide 3,5 o 4 milímetros, ¿sí? En el sector posterior mide 1 centímetro, ¿sí? ¿Está? Y esto es lo que ustedes reciben del laboratorio cuando le pedimos nosotros que manden la impresión definitiva y le decimos traigan el bus plate para la próxima clase, ¿sí? Esto es lo que tiene que medir. Ahí estamos, sector posterior, ancho 10 milímetros, altura 8 milímetros y termina en bisel, ¿sí? El sector anterior 3 a 5 milímetros, altura 2 centímetros o 20 milímetros y tiene una inclinación, esto es importante, de 65 a 70 grados, esta inclinación. ¿Sí? Acá están las medidas de la placa inferior, son muy similares a las superiores, ¿sí? Fíjense, también mide 1 centímetro en los sectores posteriores, también mide 3,5 a 5 milímetros en el sector anterior, ¿sí? Acá es un poco más pequeña, tomando la base del bus plate y el borde incisal de la cera, mide 16 milímetros, la otra medía 20, ¿está? Y acá tenemos un aditamento que usamos para medir, ¿sí? Si estamos en las dimensiones establecidas o requeridas. Ahí está, sector anterior, ancho 3 a 5, altura 16. Y la cara vestibular, en vez de ser con una angulación de 65 a 70 grados, es una angulación en ángulo recto. Eso en realidad tiene que ver con la posición en que van a ir colocadas las piezas dentarias. En el rodete superior van a ir con una inclinación de 65 a 70 grados, en el rodete inferior van derechitas, van en ángulo recto, por eso mide 90 grados. Sector posterior 1 centímetro y la altura a nivel de la papila piriforme, ahí termina el bus plate del maxilar inferior. No estoy teniendo presente, pero me parece que ningún caso clínico que estamos resolviendo en este momento es desdentado total maxilar inferior. Sí tenemos desdentados totales maxilar superior. Bueno, ahí están los bus plates, las placas de registro, ¿sí? Esto está estabilizado con pasta zinquenólica, es un componente que se pone en la parte interna para que justamente el bus plate no se mueva y podamos realizar los procedimientos clínicos tranquilos. Es lo que yo le decía recién, ahora usamos un adhesivo para prótesis para ayudarnos para hacer esa maniobra, para no hacer la estabilización con pasta zinquenólica. Bueno, ¿qué función tenemos? ¿Por qué nosotros mandamos a hacer este bus plate? El bus plate o la placa de registro tiene como función que nos permite obtener los registros funcionales, tanto en céntricas como en excéntricas y en habitual también, obtener los registros estéticos, que serían básicamente la altura y el ancho de las piezas dentarias y la posición, por supuesto, realizar el montaje de los modelos en el articulador y también sirven para realizar el enfilado y el encerado de la futura prótesis. Los registros se dividen, que vamos a poder obtener a través de la placa base o bus plate, en funcionales y estéticos. Los funcionales, los céntricos, el plano oclusal, la dimensión vertical y la relación céntrica en el caso de que estemos por hacer el montaje para prótesis completas, y los excéntricos, la lateralidad, fenómeno de Christensen, y la protrusiva, la lateralidad, fenómeno de Luce, y la protrusiva, fenómeno de Christensen. Esos son los registros funcionales. Y los registros estéticos son la línea media, que se marca en ese rodete o bus plate,
la línea de la sonrisa, que en realidad es mal llamada línea, es correctamente llamada curva de la sonrisa, y sí la línea de los caninos, que es la posición que van a tener y que se va a marcar de lado a lado, y el laboratorista va a saber que desde esa línea de canino a la línea de canino opuesta tiene que enfilar los 6 dientes anterosuperiores en este caso, o anteroinferiores. Plano de oclusión. Estamos hablando vamos a hablar del rodete superior, ¿sí? Y del inferior también, pero vamos a hablar del rodete superior. El plano de oclusión es el plano que pasa por el punto interincisivo, rodete superior, y la cúspide del segundo molar. En el desdentado total, cuando nosotros usamos dientes anatómicos en el enfilado, dicho plano tiene que ser paralelo a la línea bipupilar y paralelo al plano de Camper. Paralelo a la línea bipupilar en el sector anterior y paralelo al plano de Camper en el sector posterior. ¿Sí? Por eso ustedes llevan el plano de Fox y llevan una regla para que nosotros podamos establecer que esté paralelo, ¿sí? Tanto a la bipupilar como al plano de Camper. El plano de Camper, recuerden que es una línea imaginaria que trazamos desde el ala de la nariz al tragus, ¿sí? Bueno, tiene que ser paralela a esa línea. Ahí dice, para la correcta determinación del plano oclusal es necesario usar un adminículo que se llama plano de Fox. ¿Qué es ese que ustedes ven ahí? ¿Sí? Fíjense, ahí estamos viendo, ¿sí? Estamos colocando sobre el rodete, que ya tenemos que chequear que tenga las medidas que previamente yo les comenté, ¿sí? Y tenemos que ver si queda paralela a la bipupilar en el sector anterior, ahora seguramente hay una foto de eso, y paralela al plano de Camper en el sector posterior. Les vuelvo a decir, el plano de Camper es una línea que pasa, acá creo que se ve mi puntero, desde el tragus al ala de la nariz, disculpen, no está tan recta, ¿sí? Y cuando colocamos el plano de Fox, ¿sí? Nos tiene que quedar paralela a esa línea para saber que estamos con la correcta posición y forma del basplay en el sector posterior. Acá también lo estamos tomando con una regla, por eso le pedimos la regla y vemos que también está paralelo. ¿Sí? Este es un esquema para que ustedes sepan qué es lo que estamos buscando. ¿Sí? Que nuestro registro oclusal, ¿sí? O sea, cómo van a tocar los dientes, cómo van a apoyar los dientes y dónde van a terminar los dientes, la posición terminal en sentido vertical, ¿sí? Que es paralela a esta línea, ¿sí? Que es el plano de Camper. Acá está la otra, ¿sí? Que es paralela a la línea bipupilar, fíjense. Acá estamos paralelo a la línea, perfectamente paralelo a la línea bipupilar. Acá no estamos paralelo a la línea bipupilar, o más o menos. Hay que ver acá, está un poco más caído el rodete de este lado que de este. ¿Sí? Ahí tenemos que tocar la cera y dejarlo como corresponde. ¿Sí? Y acá tenemos una tercera posición, siempre valiéndonos del plano de Fox. Bien, eso con respecto a la altura y a la forma que tiene que tener el basplay del maxilar superior. El basplay del maxilar inferior, que es el que estamos viendo ahora, tenemos que hacer algunas cositas también que tienen que ver con corroborar la altura del rodete inferior con respecto a la unión de la mucosa y semimucosa del labio. Si el rodete sobresale del labio inferior, se lo desgasta. Por el contrario, si queda muy por debajo, se agrega en el sector anterior. ¿Sí? Tiene que quedar a la altura del labio, en el caso de que ustedes estén por hacer la completa inferior o estén por hacer ambas prótesis completas. Bien. ¿Cómo traspasamos la orientación o la inclinación del plano oclusal superior al inferior? ¿Sí? Lo que hacemos es lo que se está viendo acá, colocamos ambos rodetes, tanto superior como inferior, colocamos papel articular, ¿sí? Y vamos viendo dónde va tocando
¿bien? Y donde va tocando vamos haciendo un pequeño desgaste de la cera hasta que logremos que todo el rodete, ¿sí?, contacte, ¿sí?, tanto en el sector anterior como en los sectores posteriores. ¿Bien? Fíjense, acá se fue agregando un poco de material, ¿sí?, para lograr ese contacto. ¿No? Bueno. Procedimiento. Se colocan los rodetes en la boca y se observan las zonas en las que contacta cuando el paciente entra en oclusión a través del papel articular que ustedes vieron. Les pido por favor que lleven papel articular en forma de herradura y no papel articular en forma de tira. Si contactan en el sector posterior, se gasta el sector posterior, normalmente el rodete que se toca es el inferior, hasta lograr que ambos rodetes contacten, o sea, que haya un contacto bilateral en toda la extensión del rodete, ¿sí?, tanto los sectores posteriores como el sector anterior. Se agrega material en el sector posterior hasta encontrar contactos bilaterales en todo el rodete. Siempre se respeta, lo más que se pueda, y no se toca la zona anterior del rodete inferior, ya que contiene la información acerca de la altura vertical obtenida en el paso anterior. O sea que esas son sectores que tenemos que tratar de no tocar una vez que tenemos determinada la dimensión vertical correcta. ¿Sí? Ahí está, fíjense. Estamos retirando ambos rodetes juntos. Ahí está la compensación que se tuvo que hacer para agregar un poquito más de altura en el rodete inferior. Y ahí se ve que la zona anterior no se toca. El rodete superior normalmente tampoco se toca, siempre las modificaciones se hacen a expensas del rodete inferior. El resultado de esa posición es la correspondencia que va a haber entre ambos rodetes y por ende entre ambos maxilares, ¿sí? ¿Ah? Bueno, y acá esto lo que dice es que, ¿sí?, acá compensamos un poco para hacerlo tocar, el superior no se toca, ¿sí?, para poder lograr esta posición correcta. ¿Ah? Siempre agregamos a expensas del inferior. ¿Ah? Por supuesto, fíjense, no tocamos la altura, solamente agregamos cera para lograr el cierre en el sector posterior. No tocamos acá para que baje acá atrás, sino que agregamos al rodete, ¿sí?, un poco de cera hasta lograr el contacto como corresponde, ¿sí?, que es a lo largo de todo el rodete, bilateralmente. Dimensión vertical final a expensas del maxilar superior es la relación de posición del maxilar inferior con respecto al maxilar superior en el plano vertical. ¿Sí? Es una dimensión vertical oclusiva y también es una dimensión vertical postural, ¿sí?, de cierre, ¿sí?, de oclusión y también de postura, de cómo va a quedar la boca cuando ambas prótesis contacten entre sí. ¿Cómo sabemos nosotros de qué nos valemos para obtener una dimensión vertical correcta? La dimensión vertical se obtiene a través de registros estáticos o dinámicos. Los estáticos son mecánicos, métricos o estéticos, y los dinámicos son fonéticos, declutorios o musculares. Nosotros normalmente hacemos el estático métrico, pero vamos a hablar un poquito de esto. El que ya cursó sabe que yo les pedí y miramos esto, los tercios faciales, ¿sí? Tomando el nacimiento del cabello hasta el punto glabelar, ¿sí? Vamos a tener una altura que tiene que ser similar o igual desde el punto glabelar a la base de la nariz y que tiene que ser similar o igual de la base de la nariz a la base del mentón. ¿Sí? Esta es la regla de los 3 tercios, es la manera más sencilla de tomar, si bien hay otras, y es la que nosotros normalmente miramos en la facultad. ¿Sí? Fíjense, acá en el caso clínico, ¿sí?, están midiendo más o menos del punto glabelar a la base de la nariz, tenemos 6,5, y fíjense en la que sigue, de la base de la nariz a la base del mentón, tenemos 6,5. ¿Sí? Por supuesto que es aproximado,
Sí, por supuesto que también vemos la posición de los labios, ¿sí? Cómo cierra la boca el paciente. Hay una cuestión estética también ahí, ¿sí? Que nos va a dar la posición correcta. Pero básicamente este es el sistema que nosotros usamos, el más sencillo. Hacemos un compás, se llama compás de Willis. Este está midiendo tercios o medios. La otra medida que se toma es del punto glabelar a la comisura, ¿sí? Que tiene que ser igual de la base de la nariz a la base del mentón. Ahí se toman dos planos como para corroborar que lo que estamos haciendo está bien, ¿sí? Se pueden medir ambas cosas, ¿sí? Fíjense que de acá a acá tenemos más o menos 7 y medio, ¿eh? Desde el punto glabelar a la comisura, 7 y medio, y de la base de la nariz a la base del mentón, 7 y medio, ¿sí? Pueden hacer ambos, entonces corroboran que la disposición de los rodetes esté correcta. Bien. Método estético, dice, en una vista frontal, esto es lo que nosotros tenemos que ver. Nosotros tenemos que ver que la posición del labio, de ambos labios con los rodetes colocados, sea una posición armoniosa y sea correcta. Si ustedes colocan los rodetes y los rodetes no se ven, ¿sí? Lo más probable es que cuando le pidamos al paciente que cierre, este tercio esté disminuido, ¿sí? Acá, a modo de tener una idea, dice que el rodete correcto, cuando está bien, sobresale 2 milímetros el rodete del maxilar superior, o sea que se vea penitas, ¿sí? Normalmente le hacemos cerrar al paciente y volvemos a medir este tercio, tiene que estar en correspondencia con los otros dos, y si se ve mucho rodete, lo más probable es que el rodete esté largo. Y también van a tener en cuenta la posición labial. El labio tiene que apoyar delicadamente el labio superior con el labio sobre el labio inferior, y el paciente no tiene que hacer fuerza para tratar de cerrar la boca. Eso significa que los rodetes están largos, y tampoco le tiene que quedar esto chiquito, así, como perdido, porque significa que está faltando rodete para la posición de las prótesis. Doc, nos queda un minutito, se corta y volvemos a entrar. Perfecto. Esto es lo que le decía yo también, este es un método estético, el soporte labial. Sí, es importante que ustedes sepan cómo apoya el labio normalmente, ¿sí? ¿Ah? Lo ideal es esto, el labio superior un poquito por afuera del labio inferior. Esto es a lo que aspiramos. ¿Sí? Esto, dentro de todo, sería algo correcto. No está por afuera, pero está en la misma posición de cierre de los labios. Y esto es incorrecto. Acá, sin lugar a duda, este rodete está chico, el rodete maxilar superior está chico. ¿Sí? ¿Y cómo apoya? ¿Cómo cae el labio? ¿Está? Fíjense acá, miren acá cómo falta llenado acá.